El zumbido de las turbinas del Lockheed II rasgó el cielo del Caribe a 21.000 metros de altitud. Era el 14 de octubre de 1962, y el piloto del Escuadrón de Reconocimiento Estratégico de los Estados Unidos no sabía que en los próximos 90 minutos, su cámara capturaría imágenes que cambiarían el curso de la historia humana. Bajo las nubes dispersas de la provincia cubana de San Cristóbal, ocultos bajo el denso follaje tropical, descansaban los sistemas de armamento más devastadores jamás desplegados en el hemisferio occidental. Los misiles balísticos de alcance medio R-12 soviéticos, cada uno capaz de transportar una ojiva termonuclear de un megatón a más de 2.000 kilómetros de distancia. Washington, D.C., Nueva York, Miami, todas estaban al alcance. El reloj de la humanidad acababa de marcar 13 días para la medianoche nuclear. La crisis de los misiles de Cuba no fue simplemente un episodio de tensión diplomática. Fue la culminación de una década de evolución tecnológica sin precedentes en sistemas de armamento estratégico, donde la ingeniería soviética había logrado crear plataformas de lanzamiento móviles capaces de cambiar el equilibrio del poder nuclear en cuestión de semanas. El misil R-12, designado SS-4 Sandal por la OTAN, era una máquina de acero combustible líquido que medía 22,4 metros de longitud y pesaba 42 toneladas cuando estaba completamente cargado. Su motor de cohete RD-214 generaba 74 toneladas de empuje, suficiente para propulsar la ojiva nuclear a velocidades que superaban Mach 10 durante la fase terminal de vuelo. No había defensa contra esta velocidad. No había interceptación posible con la tecnología de 1962. Era la materialización del concepto de destrucción mutua asegurada. Pero comprender los misiles de Cuba requiere retroceder 5 años, a 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik y demostró al mundo que poseía capacidad balística intercontinental. Los ingenieros del OKB-586, bajo la dirección de Mikhail Yangel, habían desarrollado el R-12 como un sistema intermedio entre los misiles tácticos de corto alcance y los monstruosos TBM que requerían silos fortificados y meses de preparación. El R-12 era revolucionario porque era móvil. Su sistema de dirección hidráulica permitía que el misil fuera transportado horizontalmente en un transporte especializado MAV-543, desplegado en un sitio preparado y erigido a posición vertical en menos de 4 horas. El combustible, una mezcla de tetróxido de nitrógeno y dimetilidacina asimétrica, podía ser cargado en los tanques del misil en aproximadamente 2 horas adicionales. Desde el momento de la orden de lanzamiento hasta el despegue, apenas 20 minutos. La ojiva termonuclear que coronaba el R-12 era un prodigio de ingeniería destructiva. Con un rendimiento de aproximadamente 1 megatón, 75 veces más potente que la bomba de Hiroshima. La explosión generaría una bola de fuego con un radio de más de 1,5 kilómetros, temperaturas superficiales superiores a 10 millones de grados Celsius, y una onda de choque capaz de nivelar estructuras de concreto reforzada a distancias de 8 kilómetros del punto cero. La radiación térmica instantánea causaría incendios espontáneos en un radio de 12 kilómetros. La precisión del sistema, con un error circular probable de aproximadamente 2,4 kilómetros, era más que suficiente para objetivos estratégicos como bases militares, centros de comando y complejos industriales. No estaba diseñado para precisión quirúrgica. Estaba diseñado para borrar ciudades del mapa. El despliegue de los R-12 en Cuba comenzó en agosto de 1962, bajo la operación de nombre en código Anadir. Los barcos de carga soviéticos, navegando bajo cubierta hermética y vigilancia antisubmarina constante, transportaron 42 misiles R-12, 24 sitios de lanzamiento, vehículos de transporte, equipos de dirección, tanques de combustible, sistemas de guía inercial y todo el aparato logístico necesario para establecer una capacidad nuclear ofensiva a apenas 145 kilómetros de la costa de Florida. Los ingenieros y técnicos soviéticos trabajaban 18 horas al día bajo el calor tropical, cavando trincheras de cableado, instalando plataformas de lanzamiento de concreto, calibrando giróscopos y verificando los circuitos de ignición del motor RD-214. Cada sitio requería nivelación precisa. Cualquier desviación superior a 0,5 grados comprometería la trayectoria balística. Los sistemas de guía inercial debían ser alineados con las estrellas durante ventanas de visibilidad nocturna específicas. Paralelo al R-12, la Unión Soviética también desplegó el R-14, designado SS-5 Skean por la OTAN. Este misil era aún más formidable. 24,4 metros de longitud, 87 toneladas de peso al lanzamiento, alcance extendido de 4.500 kilómetros. Con el R-14 operativo desde Cuba,
Toda la costa este de los Estados Unidos, desde Maine hasta Texas, quedaba bajo amenaza directa. Los motores del R-14 generaban 148 toneladas de empuje, el doble que el R-12. Su ojiva termonuclear tenía un rendimiento variable entre 1 y 2,3 megatones, dependiendo de la configuración. El tiempo de preparación era similar al R-12, pero requería más personal técnico y un sitio de lanzamiento más robusto debido al mayor peso y dimensiones del sistema. La detección de estos sistemas por el U-2 del mayor Richard Haase desencadenó una cadena de análisis de inteligencia sin precedentes. Los analistas fotográficos del Centro Nacional de Interpretación Fotográfica en Washington identificaron los patrones característicos de los sitios de lanzamiento R-12. El diseño en estrella de 3 puntas de las plataformas de erección, los vehículos de transporte MAF con sus configuraciones de ejes específicas, las tiendas de campaña semicilíndricas que alojaban los misiles antes del despliegue, los tanques de almacenamiento de combustible oxidante dispuestos en formaciones geométricas precisas. Cada elemento confirmaba la presencia no solo de misiles, sino de un sistema completamente operacional. Los sitios no estaban en construcción, estaban en fase final de activación. El presidente John F. Kennedy fue informado la mañana del 16 de octubre. Las fotografías del 2 cubrían su escritorio en el despacho oval, imágenes en blanco y negro de campos cubanos que contenían la capacidad de aniquilar 80 millones de estadounidenses en menos de 30 minutos. El análisis de la CIA era inequívoco. Los sitios de San Cristóbal y Sagua la Grande alojaban al menos 16 misiles R-12 en estado avanzado de preparación. Sitios adicionales cerca de Guanajay y Remedios mostraban construcción de plataformas para los R-14 de mayor alcance. El tiempo estimado hasta la capacidad operacional completa, entre 7 y 10 días. La ventana para actuar se cerraba rápidamente. La respuesta militar estadounidense comenzó con el despliegue de sistemas de reconocimiento aéreo intensificado. Los vuelos del U-2 se multiplicaron, ahora realizando pasadas cada 12 horas sobre todos los sitios sospechosos. Los Republic RF-101 Voodoo de reconocimiento táctico volaban a baja altura, apenas 150 metros sobre terreno, capturando imágenes detalladas de los misiles, sus dimensiones, configuraciones de aletas y números de serie pintados en los fuselajes. Los pilotos reportaban antiaérea S-2 Guideline activada alrededor de cada sitio, con radares Fanson rastreando sus trayectorias de vuelo. La defensa aérea soviética estaba completamente desplegada y en estado de alerta máxima. El 22 de octubre, Kennedy anunció públicamente la presencia de misiles soviéticos en Cuba y declaró una cuarentena naval, en términos prácticos, un bloqueo militar. La Armada de los Estados Unidos desplegó 180 navíos en un arco que abarcaba desde Carolina del Norte hasta Venezuela, formando una barrera interceptora con órdenes de detener e inspeccionar cualquier carguero que se dirigiera a Cuba. Los portaaviones USS Enterprise y USS Independence mantenían patrullas aéreas de combate constantes. Los destructores con capacidad antisubmarina rastreaban submarinos soviéticos clase Fostro que escoltaban los convoys de carga. Cada submarino transportaba un torpedo nuclear de 10 kilotones, suficiente para vaporizar un grupo de batalla naval completo. La tensión en el Atlántico se volvió insoportable. Simultáneamente, el Comando Aéreo Estratégico de Estados Unidos elevó su estado de alerta a DEFCON 2, el nivel más alto jamás alcanzado fuera de guerra declarada. 1.436 bombarderos estratégicos Boeing B-52 Stratofortress 3 fueron dispersados a bases secundarias y puestas de alerta aerotransportada. Cada B-52 cargaba entre 4 y 8 bombas termonucleares B-28 o B-53, con rendimientos que variaban entre 1,1 y 9 megatones. Los bombarderos volaban rutas de espera orbital a 12.000 metros de altitud, repostando en vuelo cada 8 horas, manteniendo capacidad de penetración hacia objetivos soviéticos 24 horas al día. Los misiles balísticos intercontinentales Titan II y Atlas permanecían en cuenta regresiva de lanzamiento de 15 minutos en sus silos en Wyoming, Arkansas y Kansas. El arsenal nuclear estadounidense, más de 3.000 ojivas operacionales, estaba completamente movilizado. En Cuba, los técnicos soviéticos aceleraron la preparación de los misiles. Las fotografías de reconocimiento del 25 de octubre mostraban cambios críticos. Cables de ignición conectados a los paneles de lanzamiento, vehículos de erección posicionados junto a misiles horizontales, tiendas de almacenamiento de ojivas abiertas con actividad de personal. Los analistas estimaron que al menos 6 misiles R-12 habían alcanzado capacidad de lanzamiento completa. El tiempo desde la orden del Kremlin hasta el impacto en territorio estadounidense, 17 minutos. No había sistema de alerta temprana capaz de proporcionar más que 4 minutos de advertencia.
La doctrina nuclear estadounidense contemplaba lanzamiento bajo ataque. Si los radares detectaban misiles entrantes, los sistemas propios serían disparados antes de la destrucción de los silos. Era la lógica suicida de la destrucción mutua asegurada llevada a su expresión más cruda. El clímax de la crisis llegó el 27 de octubre, recordado como Sábado Negro. Un misil antiaéreo soviético SA-2 derribó el U-2 del mayor Rudolf Anderson sobre Cuba. El misil, un sistema de defensa aérea de largo alcance capaz de alcanzar objetivos a 27.000 metros de altitud, utilizaba guía radar semiactiva y una ojiva de fragmentación de 195 kilogramos. El impacto destruyó el U-2 instantáneamente. Era el primer disparo directo de la crisis. En Washington y Moscú, los líderes comprendieron que la escalada no controlada estaba a un paso de volverse irreversible. Un error de cálculo, un comandante local actuando sin autorización, un malentendido en las comunicaciones, cualquiera podía desencadenar el Armagedón. Simultáneamente, un submarino soviético clase Foster, el B-59, fue forzado a emerger por destructores estadounidenses que lanzaban cargas de profundidad de práctica como señales de alerta. El comandante del submarino, agotado después de días sumergido sin comunicación con Moscú, sin aire acondicionado en el calor tropical del Caribe, creyó que la guerra había comenzado. Preparó el torpedo nuclear de 10 kilotones para lanzamiento contra el grupo de batalla naval estadounidense. Solo la intervención del oficial político Vasily Arkhipov, que ejerció su derecho de veto sobre el lanzamiento nuclear, evitó el desencadenamiento de la Tercera Guerra Mundial. El mundo nunca supo cuán cerca estuvo del abismo en aquel momento. La resolución llegó el 28 de octubre mediante un acuerdo negociado secretamente entre Kennedy y el premier soviético Nikita Khrushchev. La Unión Soviética retiraría los misiles R-12 y R-14 de Cuba. Estados Unidos se comprometía públicamente a no invadir Kuwait, en un acuerdo secreto que solo se revelaría años después. Retiraría los misiles balísticos Júpiter de Turquía, sistemas que apuntaban directamente a Moscú desde bases a apenas 250 kilómetros de la frontera soviética. Era un compromiso que salvaba la dignidad de ambas superpotencias mientras retrocedía del borde de la aniquilación nuclear. El desmantelamiento de los sitios de misiles comenzó inmediatamente. Los técnicos soviéticos drenaron el combustible hipergólico de los tanques de los R-12, desconectaron los sistemas de guía inercial, bajaron los misiles de posición vertical a horizontal usando las grúas hidráulicas de los vehículos de erección y los embalaron en las tiendas de transporte. Los buques de carga soviéticos, ahora navegando bajo vigilancia aérea y naval estadounidense constante, transportaron los misiles de regreso a la Unión Soviética. Los inspectores navales estadounidenses fotografiaron cada misil mientras era cargado en las bodegas de los barcos, verificando números de serie, dimensiones y configuraciones. En diciembre de 1962, el último R-14 había abandonado territorio cubano, pero la crisis dejó un legado tecnológico y estratégico profundo. Demostró que los sistemas de misiles balísticos móviles terrestres podían ser desplegados en teatros remotos con rapidez sorprendente. El R-12, con su tiempo de preparación de apenas 4 horas desde el arribo al sitio hasta la capacidad de lanzamiento, redefinió cómo las superpotencias pensaban sobre proyección de poder estratégico. Ya no era necesario construir silos fortificados que requerían años de construcción. Una flota de camiones de transporte, equipos de erección móviles y personal entrenado podía establecer capacidad nuclear ofensiva en cualquier lugar del mundo donde hubiera terreno relativamente nivelado y acceso logístico. La evolución del R-12 no terminó en 1962. El misil continuó en servicio activo en el arsenal soviético hasta 1990, desplegado en bases en Ucrania, Kazajistán y el lejano oriente soviético. Variantes mejoradas del diseño básico incorporaron sistemas de guía más precisos, ojivas termonucleares de mayor rendimiento y combustibles más estables que reducían el tiempo de preparación. El concepto operacional del R-12, movilidad estratégica combinada con poder de fuego devastador, influyó directamente en el desarrollo de generaciones posteriores de misiles balísticos móviles, desde el SS-20 Pioneer soviético hasta los sistemas Topol y Yars contemporáneos. El sistema de guía inercial del R-12 era, para 1962, una maravilla de ingeniería mecánica. Consistía en una plataforma estabilizada por giróscopos que medía continuamente la aceleración del misil en 3 ejes durante el vuelo propulsado. Acelerómetros de precisión detectaban cambios en velocidad con resolución de milímetros por segundo al cuadrado. Una computadora analógica integraba estas aceleraciones para calcular la posición y velocidad instantáneas del misil, comparándolas constantemente con la trayectoria preprogramada.
Cuando el misil alcanzaba la velocidad calculada para alcanzar el objetivo, el sistema cortaba el motor RD-214 y la ojiva continuaba en trayectoria balística pura, alcanzando una altitud máxima de aproximadamente 400 kilómetros antes de reentrar en la atmósfera a velocidades superiores a Mach 15. La fase de reentrada era el momento más crítico. La ojiva termonuclear estaba protegida por un escudo térmico ablativo diseñado para resistir temperaturas de más de 3000 grados Celsius generadas por la fricción atmosférica. El diseño aerodinámico de la ojiva, una forma cónica con ángulo de entrada optimizado, minimizaba la desaceleración y mantenía estabilidad durante el descenso. Los fusibles de proximidad activarían la detonación a una altitud óptima de aproximadamente 2000 metros sobre el objetivo, maximizando el radio de devastación de la onda de choque y minimizando la contaminación radiactiva del suelo. Era ingeniería de destrucción perfeccionada hasta sus últimas consecuencias. El motor cohete RD-214 que propulsaba el R-12 era en sí mismo un logro tecnológico notable. Desarrollado por el diseñador Valentín Glusko, utilizaba 4 cámaras de combustión alimentadas por un sistema de turbobombas que presurizaba el combustible y el oxidante a más de 50 atmósferas antes de la inyección. La ignición hipergólica, donde el combustible y el oxidante se encienden espontáneamente al contacto, eliminaba la necesidad de sistemas de ignición complejos. El empuje era modulado mediante válvulas que controlaban el flujo de propelente a cada cámara. El tiempo de quemado total era de aproximadamente 140 segundos, durante los cuales el misil consumía 28 toneladas de combustible y aceleraba de 0 a más de 3.500 metros por segundo. Los vehículos de transporte y erección Mach 543 que movían los R-12 eran, por derecho propio, máquinas impresionantes de ingeniería soviética. Cada vehículo medía 13,2 metros de longitud, montaba un motor diésel de 525 caballos de potencia y utilizaba un sistema de suspensión independiente en sus 8 ruedas que permitía atravesar terreno irregular con una carga de 42 toneladas. El sistema hidráulico de erección, operado desde una consola de control en la cabina, podía elevar el misil desde la posición horizontal de transporte hasta la vertical de lanzamiento en menos de 20 minutos. Los estabilizadores extensibles en la base del vehículo garantizaban nivelación precisa durante el proceso. Era logística militar elevada a forma de arte. La infraestructura de soporte para cada batallón de misiles R-12 era vasta. Cada batallón consistía en 4 misiles con sus vehículos de transporte, 8 tanques de combustible de 10.000 litros cada uno, 6 generadores eléctricos diésel, 4 vehículos de comando y control con equipos de radio de largo alcance, 2 radares de adquisición de objetivo, un centro de cálculo balístico móvil y aproximadamente 250 técnicos, operadores e ingenieros. El despliegue completo de un batallón desde la posición de marcha hasta la capacidad operacional completa requería 72 horas de trabajo continuo. Una vez establecido, el batallón podía mantener 2 misiles en estado de alerta de lanzamiento constante, con los otros 2 en preparación rotatoria. La doctrina operacional soviética para el empleo de los R-12 enfatizaba sorpresa estratégica y saturación de defensas. Los misiles serían lanzados en salvas coordinadas de múltiples sitios simultáneamente, abrumando los sistemas de alerta temprana y comando y control del adversario. Los objetivos prioritarios incluían bases de bombarderos estratégicos, instalaciones de comando nuclear, centros de comunicaciones militares y complejos de producción de armamento. La intención no era necesariamente aniquilar poblaciones civiles, aunque eso sería consecuencia inevitable, sino destruir la capacidad del enemigo de responder con fuerza nuclear propia. Era la lógica del primer golpe contra valor llevada a su expresión táctica. Los sistemas de defensa antiaérea que protegían los sitios de misiles en Cuba eran igualmente formidables. Los misiles SA-2 Guideline, desplegados en baterías de 6 lanzadores cada una, utilizaban radar de búsqueda Phantom para detectar aeronaves a distancias de hasta 250 kilómetros. Una vez que el objetivo era identificado, el radar de rastreo iluminaba la aeronave con un haz continuo, y el misil SA-2, con 10,8 metros de longitud y 2.300 kilogramos de peso al lanzamiento, era disparado desde su rampa inclinada a 45 grados. El motor cohete de combustible sólido aceleraba el misil a Mach 3,5 en menos de 5 segundos. El sistema de guía radar semiactivo seguía las reflexiones del haz del radar Phantom desde el objetivo, ajustando la trayectoria mediante aletas de control aerodinámicas. La ojiva de fragmentación de 195 kilogramos detonaba mediante fusible de proximidad cuando detectaba que la distancia al objetivo era mínima. La efectividad del SA-2 fue demostrada trágicamente el 27 de octubre cuando derribó el U-2 de Mayor Anderson.
El análisis posterior del incidente reveló que el misil había explotado aproximadamente 100 metros detrás y ligeramente abajo de la aeronave. Los fragmentos de acero de alta velocidad perforaron el fuselaje del U-2, destruyeron los sistemas hidráulicos y causaron desintegración estructural. La aeronave cayó desde 21.000 metros sin que el piloto pudiera eyectar. Era testimonio de que incluso las plataformas de reconocimiento que operaban en los límites del espacio no eran invulnerables a la defensa antiaérea moderna. La capacidad de reconocimiento aéreo estadounidense durante la crisis fue igualmente impresionante. El Lockheed U-2, diseñado por Clarence Kelly Johnson en el legendario Skunk Works, era una aeronave singular, envergadura de 31,4 metros, peso vacío de apenas 7.700 kilogramos. Motor Pratt & Whitney J75 capaz de propulsar la aeronave a altitudes superiores a 21.000 metros donde el cielo se vuelve negro y la curvatura de la Tierra es visible. La cámara Icon B montada en la bahía de equipos del U-2 capturaba imágenes de resolución tan alta que objetos de 60 centímetros eran discernibles desde altitudes operacionales. Los rollos de película de 70 milímetros, cada uno conteniendo más de 4.000 fotogramas, documentaban franjas de territorio de 200 kilómetros de longitud en cada misión. Los vuelos de reconocimiento táctico de baja altitud complementaban el U-2. Los RF-101C Voodoo, volando velocidades de Mach 0,85 a apenas 150 metros sobre el terreno, utilizaban cámaras oblicuas y verticales para capturar imágenes detalladas de instalaciones específicas. Los pilotos enfrentaban fuego antiaéreo intenso, ametralladoras de 23 milímetros y cañones automáticos de 57 milímetros rastreaban sus trayectorias de vuelo. La velocidad era la única defensa. Los RF-101 entraban y salían del espacio aéreo cubano en menos de 4 minutos, sus cámaras capturando centenares de imágenes por segundo. Los carretes de película eran extraídos inmediatamente al aterrizar en la base aérea MacDill en Florida y transportados por jets de combate F-4 Phantom directamente a Washington para revelado y análisis urgente. El análisis de inteligencia fotográfica durante la crisis alcanzó niveles de sofisticación sin precedentes. Los analistas del Centro Nacional de Interpretación Fotográfica desarrollaron técnicas de identificación que permitían distinguir entre diferentes modelos de misiles basándose en pequeñas variaciones en dimensiones, configuración de aletas y patrones de transporte. Las sombras proyectadas por los misiles en las fotografías revelaban sus dimensiones exactas cuando se aplicaban cálculos trigonométricos basados en el ángulo del Sol y la hora de captura. Los patrones de pisadas de vehículos en el terreno blando revelaban el peso y configuración de ejes. Cada detalle era un fragmento del rompecabezas que, ensamblado, proporcionaba una imagen completa de la amenaza. El bloqueo naval estadounidense, designado oficialmente como cuarentena para evitar connotaciones legales de acto de guerra, fue ejecutado con precisión militar notable. Los destructores de la clase Ford y Sherman, equipados con sonar activo y pasivo, radares de búsqueda aérea y de superficie y sistemas de comunicaciones satelitales, patrullaban el arco de intercepción. Los protocolos de contacto especificaban que cada carguero soviético sería interceptado por 2 destructores, uno posicionándose directamente en su trayectoria mientras el segundo flanqueaba desde babor. Las comunicaciones por radio de alta frecuencia transmitirían la orden de detenerse en ruso e inglés. Si el carguero no cumplía, disparos de advertencia serían efectuados con cañones de 5 pulgadas a 1.000 metros por delante de la proa. Los submarinos soviéticos clase Vostok que escoltaban los convoys operaban en condiciones casi imposibles. Diseñados para operaciones en aguas frías del Atlántico Norte, los Vostok carecían de aire acondicionado efectivo. En el calor tropical del Caribe, las temperaturas interiores superaban los 50 grados Celsius. La tripulación de 78 hombres trabajaba turnos de 6 horas, durmiendo en hamacas empapadas de sudor, respirando aire viciado con niveles de CO2 peligrosamente altos. Los sistemas de baterías requerían que los submarinos emergieran cada 48 horas para recargar mediante generadores diésel. Era durante estas ventanas vulnerables que los destructores estadounidenses los localizaban, los rastreaban con sonar y los forzaban a sumergirse nuevamente mediante cargas de profundidad de práctica, cargas que detonaban con estruendo ensordecedor pero sin fragmentación letal, señales agresivas de que la Armada estadounidense sabía exactamente dónde estaban. El momento más peligroso del bloqueo ocurrió el 27 de octubre cuando el submarino B-59, comandado por Valentín Savitsky, fue acorralado por el grupo de batalla del portaaviones USS Randall. El B-59 había estado sumergido por más de 24 horas, sus baterías casi agotadas, sin comunicación con Moscú, sometido a docenas de cargas de profundidad de práctica que resonaban a través del casco como martillos golpeando acero. Savitsky, 40
Creyendo que la guerra había comenzado, ordenó armar el torpedo nuclear de 10 kilotones. El torpedo T-5, con 7,2 metros de longitud y 1.860 kilogramos de peso, montaba una ojiva nuclear R-19 con rendimiento equivalente a 10.000 toneladas de TNT. La detonación habría vaporizado al menos 4 destructores y el portaaviones Randolph, matando a más de 8.000 marineros instantáneamente. Habría sido el primer uso de arma nuclear en combate desde Nagasaki. Habría desencadenado la Tercera Guerra Mundial de forma inevitable. El oficial político Vasily Arkhipov, segundo en comando del B-59, ejerció su autoridad de veto sobre el lanzamiento nuclear. La doctrina soviética requería consentimiento unánime de los 3 oficiales superiores, comandante, oficial político y jefe de Estado Mayor, para autorizar empleo de armas nucleares. Arkhipov argumentó que sin confirmación de Moscú, sin certeza de que la guerra había comenzado, lanzar un torpedo nuclear sería un acto de suicidio que condenaría a la humanidad. Savitsky, exhausto y casi histérico, finalmente accedió. El B-59 emergió, sus generadores diésel recargaron las baterías y se retiró hacia aguas internacionales. El mundo nunca supo cuán cerca estuvo del apocalipsis nuclear en aquel momento en el Caribe. La retirada de los misiles de Cuba comenzó el 28 de octubre y se completó el 20 de noviembre de 1962. Los vuelos de reconocimiento estadounidenses documentaron cada fase del desmantelamiento. Las fotografías mostraban misiles siendo bajados de posición vertical, desacoplados de sus vehículos de erección, embalados en tiendas de transporte, cargados en camiones, transportados a puertos cubanos y finalmente estivados en bodegas de cargueros soviéticos. Los inspectores navales estadounidenses abordaron varios de los barcos en aguas internacionales, verificando que los misiles a bordo correspondían a los números de serie fotografiados en territorio cubano. Era verificación sin precedentes de cumplimiento de acuerdos de desarme en tiempo casi real. El legado tecnológico de la crisis de los misiles de Cuba es profundo y duradero. Demostró que los sistemas de armas estratégicas móviles eran viables y efectivos, redefiniendo la planificación militar de ambas superpotencias. Aceleró el desarrollo de sistemas de alerta temprana basados en satélites. Los Estados Unidos lanzaron el primer satélite de alerta de misiles de SP en 1970, capaz de detectar el penacho térmico de lanzamientos de misiles balísticos desde órbita geoestacionaria. Estimuló la creación de la línea caliente directa entre Washington y Moscú, un enlace de teletipo que permitía comunicación instantánea entre líderes durante crisis. Y solidificó el concepto de destrucción mutua asegurada como base de la estabilidad estratégica. Si ambos lados poseían capacidad de destruir al otro sin importar quién atacara primero, ninguno tenía incentivo para iniciar una guerra nuclear. Los misiles R-12 permanecieron en servicio operacional por casi 3 décadas después de Cuba. Las últimas unidades fueron desmanteladas en 1990, cumpliendo con el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio firmado por Reagan y Gorbachev en 1987. Pero su diseño básico influyó en generaciones posteriores de misiles balísticos. El concepto de movilidad estratégica, la capacidad de desplegar poder nuclear ofensivo rápidamente en ubicaciones imprevistas, se volvió doctrina central en arsenales estratégicos. Los sistemas contemporáneos como el Tupolev ruso y el DF-41 chino son descendientes directos del concepto operacional del R-12. El sistema de guía inercial del R-12, aunque primitivo según estándares modernos, estableció principios que todavía son utilizados. Los giróscopos de alta precisión, los acelerómetros sensibles, las computadoras analógicas que integraban aceleraciones en tiempo real, todos estos componentes evolucionaron hacia los sistemas de navegación inercial contemporáneos que guían todo desde misiles balísticos intercontinentales hasta aeronaves comerciales y smartphones. La precisión del R-12, con error circular probable de 2,4 kilómetros, era adecuada para objetivos estratégicos grandes. Los misiles balísticos modernos, con GPS y sistemas de guía terminal por radar, logran precisiones de menos de 10 metros. Pero el principio fundamental, medir aceleración, integrar para obtener velocidad y posición, comparar con trayectoria objetivo, ajustar, permanece idéntico. La crisis de los misiles de Cuba también reveló las limitaciones de los sistemas de reconocimiento de la época. Los vuelos de U-2 proporcionaban cobertura excelente pero intermitente, una fotografía cada 24 o 48 horas, dependiendo del clima y disponibilidad de aeronaves. Los misiles podrían ser movidos, camuflados o lanzados entre ventanas de reconocimiento sin detección. Esta vulnerabilidad estimuló el desarrollo de satélites de reconocimiento óptico en órbita baja, que podían fotografiar las mismas áreas varias veces al día. Los satélites Corona
Gambit y Hexagon proporcionaron capacidad de vigilancia continua durante la Guerra Fría, reduciendo dramáticamente el riesgo de sorpresa estratégica. La ingeniería de los sistemas de soporte también merece reconocimiento. Los vehículos de transporte MAF 543, los tanques de combustible especializados, los generadores eléctricos móviles, los sistemas de comunicación por radio de largo alcance, cada componente tenía que funcionar perfectamente en condiciones de campo. El combustible hipergólico del ER-12 era extremadamente corrosivo, requiriendo tanques de acero inoxidable con revestimientos especiales. Los técnicos que manejaban el combustible usaban trajes de protección completos con respiradores, trabajando en equipos de dos para monitorear mutuamente signos de exposición. Una fuga de oxidante podía causar quemaduras químicas severas en segundos. La hidracina, el combustible, era igualmente peligrosa, carcinogénica, neurotóxica, inflamable. Manejar estos sistemas requería entrenamiento extenso y disciplina absoluta. La doctrina nuclear de ambas superpotencias fue fundamentalmente alterada por la crisis. Antes de octubre de 1962, había cierta ambigüedad sobre si las armas nucleares serían realmente utilizadas en conflicto. Después, ambos lados comprendieron con claridad visceral que la guerra nuclear significaba aniquilación mutua. Esta certeza llevó a una serie de acuerdos de control de armamentos. El Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares en 1963, el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968, los acuerdos SALT y SALT II limitando arsenales estratégicos, el Tratado ABM prohibiendo defensas antimísiles balísticos extensas. Cada acuerdo reflejaba la lección fundamental de Cuba. La supervivencia requería restricciones mutuamente acordadas sobre las armas más destructivas jamás creadas. La conclusión de esta historia no es triunfal, es sobria. Los misiles R-12 que casi desencadenaron el apocalipsis nuclear eran máquinas, acero, combustible, electrónica, explosivos. No poseían malevolencia, no deseaban destrucción. Eran herramientas, como un martillo o un bisturí, creadas para un propósito específico por ingenieros que aplicaban principios de termodinámica, mecánica orbital y física nuclear. La amenaza no residía en los misiles. Residía en las doctrinas estratégicas que los emplearían, en los líderes que ordenarían su lanzamiento, en los sistemas políticos que los mantenían apuntando perpetuamente contra poblaciones civiles. La ingeniería que creó los R-12 era brillante. La sabiduría que casi los empleó era profundamente deficiente. Hoy, décadas después de Cuba, los arsenales nucleares globales aún mantienen más de 12.000 ojivas operacionales. Los sistemas de lanzamiento son más rápidos, más precisos, más devastadores. Los misiles balísticos intercontinentales contemporáneos como el Minuteman III estadounidense o el RS-28 Sarmat ruso pueden transportar múltiples ojivas termonucleares independientemente orientables, cada una capaz de destruir una ciudad diferente. Los submarinos balísticos estratégicos navegan silenciosamente bajo los océanos, cada uno portando suficiente poder de fuego para aniquilar decenas de millones. Los bombarderos estratégicos stealth pueden penetrar defensas aéreas sofisticadas y liberar cargas nucleares con precisión quirúrgica. La tecnología ha avanzado inmensamente desde 1962. La sabiduría que la gobierna, lamentablemente, no ha seguido el mismo ritmo. Los misiles de Cuba permanecen como recordatorio de que la ingeniería humana, sin restricción moral y política correspondiente, puede crear instrumentos de catástrofe inimaginable. El R-12 era magnífico en su diseño, móvil, poderoso, devastador. También era una abominación, un dispositivo cuyo único propósito era vaporizar ciudades enteras en llamaradas termonucleares. Esta paradoja define la era nuclear. Hemos creado armas tan destructivas que su empleo equivaldría a suicidio colectivo. Hemos construido sistemas de lanzamiento tan rápidos que las decisiones de vida o muerte para millones deben tomarse en minutos. Hemos establecido una paz basada no en confianza mutua, sino en amenaza mutua de aniquilación. La historia de los misiles de Cuba es, en última instancia, una historia sobre las consecuencias no previstas de la brillantez tecnológica. Los ingenieros que diseñaron el R-12 crearon una maravilla de ingeniería de cohetes. También crearon un instrumento de genocidio. Los líderes que desplegaron esos misiles en Cuba buscaban ventaja estratégica. Casi desencadenaron la extinción de la civilización. Los pilotos que volaron misiones de reconocimiento sobre Cuba arriesgaron sus vidas para proporcionar información vital. Uno de ellos pagó el precio final. Y en el fondo del Caribe, en un submarino sobrecalentado, un oficial soviético tomó la decisión que salvó al mundo. Y nadie supo su nombre durante décadas.
Vasily Arkhipov murió en 1998 de cáncer de radiación, probablemente consecuencia de exposición durante su servicio en submarinos nucleares. Su decisión de vetar el lanzamiento del torpedo nuclear el 27 de octubre de 1962 solo se volvió pública en los años 2000, cuando archivos soviéticos fueron desclasificados. No recibió reconocimiento oficial en vida. No hay estatuas de Arkhipov, no hay monumentos. Pero cada persona viva hoy le debe la existencia al hombre que dijo no cuando todos los incentivos, toda la presión, todo el entrenamiento militar le decían que dijera sí. Los misiles Er-12 se oxidaron en depósitos soviéticos después de su retirada. Algunos fueron desmantelados para materiales. Otros se convirtieron en exhibiciones de museo, pintados en esquemas de color brillantes, rodeados de placas explicativas, objetos de curiosidad para visitantes que nunca experimentaron el terror visceral de vivir a 17 minutos de la aniquilación nuclear. Son reliquias de una era que, con suerte, nunca se repetirá. Pero mientras los arsenales nucleares permanezcan, mientras los misiles sigan en silos y submarinos y bombarderos, mientras la doctrina de destrucción mutua asegurada siga siendo base de la estabilidad estratégica, la lección de Cuba permanece urgentemente relevante. La tecnología sin sabiduría, el poder sin restricción, la ingeniería sin ética. Estas combinaciones llevan no a la grandeza, sino a la ruina. Si valoras la ingeniería detrás de la historia militar, suscríbete a Guerreros del Aire y activa la campanita para más análisis técnicos épicos. ¿Qué sistema de armamento crees que merece ser explorado en nuestro próximo documental? Comenta abajo y ayúdanos a elegir el próximo Titán de Acero.